Bueno, hoy día, como es tradicional, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy del ciclo de Cultura Arquitectónica. Primero saludarlos en el día de hoy, que vamos a tener nuestro tercer encuentro de 12 este semestre, y para lo cual voy a dejar a la profesora Loreto Escobar quien va a hacer la presentación. Yo comentarles, en adelante le voy a pedir que sean lo más puntuales posible por un tema de coordinación, además porque hay muchas actividades que están después relacionadas con cultura para que no perdamos tiempo, ¿ya? Vamos a dejar hoy día, tenemos el invitado Santiago Aptecar, más conocido por algunos de ustedes como el profesor Samir, de quien vamos a conocer un poco más de algunas historias que nos irá a contar sobre arquitectura moderna. Gracias. Buenas tardes. Contarles un poco entonces de Santiago Aptecar, es arquitecto en la Universidad del Biobío. Se ha desempeñado en diferentes áreas del sector privado. Como arquitecto proyectista de la oficina de Aptecar y Asociados, ha sido supervisor y director técnico de obras. Fue gerente de inversiones e inmobiliaria Lopequén entre 1998 y el 2001. Desde 1996 es arquitecto tasador y evaluador de bienes raíces y perito tasador de la 8ª región. En paralelo a esto se ha desarrollado en el ámbito docente en distintas instituciones, donde destaca su aporte en el área de emprendimiento, innovación, liderazgo, gestionando cursos en la línea, y su expertise incluye además las áreas de estrategia, de promoción y marketing. Actualmente es docente del taller de arquitectura y el curso de inglés para arquitectos de nuestra escuela, y además es socio del estudio de arquitectura 2 Arquitectos de Concepción y socio de la nave de producciones que desarrolla emprendimientos en diferentes líneas de trabajo. El título de ponencia de hoy es Arquitectura Moderna en Concepción, obras de la oficina Aptecar La Barca. Dejo con ustedes a Santiago Aptecar, alias Samir. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es una... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. ¿Se escucha bien? ¿Me veo bien? Eso es lo importante. No, de aquí se ven bien ustedes. Bien, para mí es un tremendo honor, de hecho, y bastante afectivo lo que les voy a contar un poquito, compartir la historia en parte de Concepción debido a nuestros terremotos por una parte, y también contarles un poco sobre mi experiencia, de hecho, en contacto directo con dos arquitectos, en este caso la oficina de Aptecar La Barca, y les voy a ir contando quiénes son estos personajes, cómo llegaron y qué producción hicieron efectivamente durante su estadía en Concepción o su llegada a Concepción. Bien, estos dos casos en realidad dos concepciones vamos a ver en Concepción de arquitectura moderna. Luego van a ir entendiendo por qué he llamado esto dos concepciones y se van a sorprender bastante al respecto de esto. Aquí están parte de las obras de Aptecar La Barca, oficina fundada el año 63 específicamente, produciendo 100.000 metros cuadrados aproximadamente en Concepción en un periodo de 10 años de arquitectura. Entre 1965 y 1975 vamos a repasar algunas de esta obra y un poco ir reconociendo y viendo cómo estas obras se fueron vinculando con Concepción prácticamente, y principalmente lo que significa el modernismo y la llegada del modernismo. No arquitectura moderna, sino que arquitectura modernista. Para esto he querido hacer una base primero de nuestra memoria penquista, que es bastante olvidadiza, pero Concepción en realidad está bastante marcado, ya lo conocemos, por el tema de los terremotos, y que en realidad, más que destrucciones, para verlo positivamente ahora, ya que nos estamos pasado un año ya, y estamos en un periodo de reconstrucción, más que destrucciones es un periodo de oportunidades. Y esto es bastante interesante,
Porque el año 39, el terremoto de Chillán, que devastó completamente la ciudad de Chillán y por añadidura parte de la ciudad de Concepción, principalmente las viviendas que no tenían una suficiente sismo resistencia, basado en temas de adobe o de mala fabricación o de improvisación. Por lo tanto, bastante destruido quedó el paisaje de Concepción y eso hace que se cree una oportunidad de reconstrucción, y aquí he catalogado, pero muy simplemente, para que tengamos rápidamente una visión de lo que significa reconstruir, la sensación de urgencia que hace construir en forma rápida sin pensar mucho lo que traemos hacia la ciudad. La influencia internacional del año 40, que es bastante importante, principalmente lo que estaba pasando y aconteciendo en Estados Unidos y en Europa. La industrialización, que es un periodo de industrialización bastante potente, lo cual va generando un cierto acervo en la arquitectura. El vehículo, la incorporación del vehículo a la ciudad, que también va modificando nuestros planes y nuestro desarrollo de ciudades. La racionalidad decorativa, se acaba el tema de la decoración precisamente gracias a los terremotos, que empieza a botar todos estos decorados que existían con la arquitectura neoclásica, y aparecen principalmente algunas sugerencias de eliminar las decoraciones de los edificios, dejar lo más desnudo posible. Y luego la técnica material, que empieza a incorporarse una nueva forma de construir precisamente gracias a la industrialización. Esto genera una oportunidad y un escenario perfecto para el laboratorio del modernismo. Han de saber que la ciudad de Chillán, que incluso Le Corbusier ofreció un plan regulador para la ciudad de Chillán en forma gratuita. ¿Por qué? Porque la ansiedad de postular a su modernismo en Europa no era tal recibida, y en consecuencia, ¿qué mejor que experimentar el modernismo en Latinoamérica? Y gracias a eso, gracias al terremoto, él sugiere que se haga un plan regulador de acuerdo a sus parámetros, y lo hace en forma gratuita, y de hecho el plan regulador de Chillán está basado bastante en algunas sugerencias de Le Corbusier. Han de saber además, para vuestra sorpresa, que la ciudad de Chillán es la ciudad más moderna del mundo, es decir, donde existen más obras del modernismo inicial, de esto del año 40 hacia adelante. Y Concepción, nuevamente por añadidura, le llega esta gran influencia del modernismo y empiezan a aplicarse en algunas obras donde desaparece principalmente la decoración, aparece el tema de la industrialización, aparece el tema de la fachada continua, aparece el tema de la visión del automovilista más que del peatón, aparecen los muros más bien ciegos, de hecho, que no incorporan a la ciudad, sino más bien se niegan hacia la ciudad, y aparecen las fachadas más bien desnudas. Y algunas pequeñas reinterpretaciones de lo que aparece en el modernismo, esto del año 40, en Concepción gracias al terremoto, aparecen los tribunales de justicia, que se demoró más de 15 años, de hecho, en construirse, debido a lo que es típico de nuestras regiones. Aparece por ahí también el tema del edificio de la Universidad de Concepción, aparece el edificio Pequi también en Concepción, en que la continuidad de fachada, la escasez de elementos hacia el exterior, y aparecen unas viviendas bastante modificadas, de hecho lo que era la concepción inicial de esta arquitectura neoclásica. Luego de eso empieza a experimentarse con el modernismo en Concepción principalmente, que estamos hablando de esta ciudad. Sin embargo, el año 1960, un nuevo terremoto que nos llega también, de hecho por añadidura, un día después de esto del terremoto de Valdivia, y efectivamente hace repensar la ciudad desde el punto de vista del modernismo. Nuevamente se genera la oportunidad de un nuevo plan regulador, el año 1958, don Emilio Duarte, arquitecto que era fanático de hecho del modernismo y que de hecho viaja a Estados Unidos, se contacta con Walter Gropius, trabaja 2 años en la oficina de Walter Gropius y posteriormente se contacta con Le Corbusier y trabaja otros 2 años con Le Corbusier. Y luego vuelve a Chile a experimentar esta ansia de llegar con una nueva propuesta modernista, con esta racionalidad desde el punto de vista de la arquitectura y del desnudismo. Y luego, este terremoto que deja nuevamente devastado a Concepción, el año 1960, genera nuevas incertidumbres y nuevas oportunidades. ¿Qué es lo que sucede políticamente y a nivel de lo que está ocurriendo en Chile y principalmente en Concepción en los años 60? Aparece una revolución social política muy importante
la revolución casi latinoamericana, la aplicación del nuevo plan regulador que les contaba anteriormente, el cual trata de incorporar ahora al peatón hacia dentro de la cuadra y no dejarlo por fuera de los recorridos, sino que meterlo al interior de las manzanas. Eso hace que el año 58, cuando se plantea el plan regulador, el año 60 se replantea gracias al terremoto y dice, no, lo que nosotros pensábamos que iba a ser así, hay que hacerlo distinto, porque la verdad es que tenemos terremotos y reconocen en el plan regulador los terremotos. Por lo tanto, empiezan a generar estas placas, torres, etcétera, de manera que el peatón participa no solamente del primer nivel, sino también del segundo nivel. Meten al peatón dentro de la manzana, se generan las galerías que nosotros ya las reconocemos casi como patrimonio regional y penquista, y las galerías no son otra cosa que obras del plan regulador. Y algunos referentes que vamos a ver. El exacerbado regionalismo. Aparece una ansia de ser regionalista y no mirar ya a Santiago como el centro de Chile. Cosa muy importante y que de repente no sabemos por qué. Volvimos otra vez a mirar a Santiago. Aparece un filtro. Ya las obras modernistas van a llegar a Concepción a partir del año 60, pero van a tener una especie de filtro regional, que no van a ser tan asumidas de forma internacional ni con tanta urgencia como había sido en el año 39. Aparece el brutalismo, las fachadas de hecho muy sencillas gracias al elemento social, la densificación urbana, aparece la exploración, específicamente inmigración del campo a la ciudad gracias a la industrialización, llegan nuevos profesionales a Concepción y el impacto social que genera CAP, industria en Concepción, es bastante importante, ya que esto genera un cordón industrial que empieza a llamar a gente desde el campo y por lo tanto empiezan a generarse las primeras elementos de poblaciones y de vivienda, necesidades de vivienda. La reconstrucción, parte también de lo que ocurre después del terremoto 60, la caja de ahorro y préstamo, la primera prestamista del punto de vista que el que tenía, antes el que no tenía dinero no podía construir de esto, pero gracias a estos préstamos, de la caja de ahorro y préstamo se puede generar esta posibilidad de pedir crédito. Aparecen la Corvi y el CEL, la Corporación de la Vivienda, que son entidades de hecho privadas que ayudan a generar y gestionar vivienda en Concepción, y el Servio, que es la gestora del gobierno para construir viviendas principalmente. Aparece la Escuela de Arte y Oficio, una mano mayor especializada, las asociaciones gremiales se hacen más importantes, el Colegio de Arquitectos de Chile entre eso, y principalmente por la ANSA regionalista, el Colegio de Arquitectos que se funda en Santiago, luego aparece el Colegio de Arquitectos de Delegación Concepción, y empiezan a hacer la guerra a Santiago respecto a las visiones que hay de la arquitectura para que no sea una arquitectura nacional, sino que más bien una arquitectura regionalista. Luego, como les decía, el brutalismo, insisto en el brutalismo porque efectivamente es un elemento importante de sacar el decoro y dejar la obra lo más desnudas posible. La oportunidad de innovación, gracias al terremoto. El Mundial de Fútbol de Chile es muy importante también porque eso genera un exacerbado nacionalismo. Por lo tanto, ya no recibimos la obra moderna tal como viene, sino que pasa por un filtro distinto porque tenemos una impronta de reconocernos ya mucho más importante, ya que éramos segundos de estos ganadores mundiales por primera vez y por última vez, aparentemente. La Dolce Vita, película importante del cine que genera una ansia de vivir la vida de forma dulce. Y eso es muy importante porque también empiezan las ganas de participar de la ciudad y participar de esto de la sociedad. Y también los Beatles que se gustaban en ese tiempo. Curiosamente, años 60 aparece la minifalda, el bikini y el jeans. Esto es muy importante porque forma parte de cómo se va gestionando y generando la arquitectura a partir de estos hechos que son hechos que van ocurriendo. Se habla de futurismo, se habla de que el hombre puede llegar a la luna, efectivamente llegar al año 69, pero ya empieza el tema de la posibilidad de expandirnos mucho más allá. Aparece Woodstock, los hippies, cosa también muy importante porque se empiezan a generar planes sociales. El Che Guevara y Kennedy, dos elementos que son bastante importantes, uno por un potencial latinoamericanismo y Kennedy que tiene que sumarse a esta condición latinoamericana, por lo tanto un amor por Latinoamérica, un amor por la patria, es decir, por cada región, por cada país y además un amor regional. Por lo tanto, no somos tan receptores de lo importado, sino que lo que llega de afuera, este modernismo que estaba latente, lo empezamos poco a poco a pensar ahora desde acá, no llegar y asumir. La inmigración profesional atraídos por el terremoto, las oportunidades que se dan en las regiones de
traer profesionales desde Santiago de Chile que empiezan a inmigrar hacia las regiones para probar estas ansias de llegar a Concepción. Los barrios marginales, y aparece curiosamente la clase media. Esto es muy importante porque la clase media es la que empieza a generar de hecho las necesidades de vivienda, y los barrios marginales, gracias a las revueltas sociales, es que también el gobierno quiere darle oportunidad a que efectivamente todos tengan acceso a la vivienda. Concepto de pop, y además de popular, es decir, todo se hace popular, y ahí que la gente decía, en vez de taquilla que le llaman hoy día u otras cosas, todo era popular, ese era el concepto que se generaba. Y el espacio social y vivienda. Bien, dentro de esto hay una especie de llamado al sur a participar de esta nueva contienda de generar esta ciudad nueva a partir del terremoto del 60, y llegan arquitectos, ingenieros, constructores y una gran cantidad de profesionales desde principalmente Santiago de Chile, generados por la Escuela Universidad Católica principalmente y la Universidad de Chile. Escuelas que generaban y formaban de hecho arquitectos, y que no habían escuelas además en el resto de Chile, y por lo tanto empiezan a emigrar hasta estas ciudades. Llegan en ese tiempo, o ya habían llegado en parte de este mismo periodo, Emilio Duarte, Roberto Goicolea, Osvaldo Cáceres, Alejandro Rodríguez, Gabriela González, Luz Sobrino, Víctor Lobos, principalmente acá, por el tema de la Corporación de Acero del Pacífico, Ricardo Hempel, Jorge Labarca y entre esos Boris Aptecar. Estos son las razones de cómo se llega a esta ciudad a reconstruir. Entonces aparece la aplicación del nuevo Plan Regulador de Concepción, que tiene inspiración en esta galería del Vittorio de Milán, porque lo que se pretende es que la ciudad ahora sea cerrada con una especie de cúpula y que la gente pudiera circular gracias a un tema de climatología de Concepción, en que los climas efectivamente, como son variantes, entonces permitía recorrer por dentro de la ciudad, y por lo tanto se empieza a plantear quizás una reinterpretación. No se trae evidentemente la galería de Milán, pero se trae el concepto de placa y torre, de manera que el peatón pudiera recorrer por dentro de este plano. Voy a cambiar el... ¿Es la chaqueta? Ahí está, perfecto. O el marcapaso. Bueno, entonces empieza el peatón a vincularse gracias a este servicio de placa y torre, donde empieza a recorrer, y la idea es que la gente se sentara en café, participara de la plaza especialmente, y los vehículos recorrían por abajo, y posteriormente todo lo que es privado ocurre hacia arriba. De manera que hay una gran conexión de hecho social en los primeros niveles de la ciudad. Digo todo esto, conexión social, porque es lo que se pretendía, de hacer popular en realidad la ciudad y no hacerla tan cerrada como ocurría con el modernismo en un principio. Por lo tanto, se integran las galerías comerciales, y el primer ejemplo de mayor manifestación de interpretación del plan regulador de aquella época es este edificio que todos conocen, de hecho, que el edificio que está ahí en Rengo con Barros Arana, de Roberto Goicolea, donde incorpora el tema de la placa y incorpora ya una especie de desconstructivismo de lo que es el modernismo. Empieza poco a poco a haber una modificación del modernismo, ya no es un modernismo puro, sino que un modernismo más bien pensado ahora desde acá. Bien, dentro de eso, con estas ansias de llegar, aparecen estos dos arquitectos que les quiero hablar, de hecho, que es Boris Aptecar González y Jorge Labarca Barrisenbergue, entre obras del año 1965 y obras de 1975. Aquí les puse unos referentes internacionales, esto todo desde la perspectiva del crítico, y la perspectiva no subjetiva, sino que la perspectiva absolutamente objetiva del crítico o del historicista respecto a cómo se manifiesta la arquitectura de estos arquitectos. Aparecen unos referentes que son bastante importantes, entre eso Frank Lloyd Wright, con sus dos obras que aparecen aquí arriba, Luis Barragán, de hecho, que también es un inspirador de la arquitectura, de hecho, mexicana, es decir, también muy nacionalista, pero también con algunos aspectos del modernismo, y ustedes pueden, ojalá se queden con esta imagen plasmada, porque la vamos a ver de alguna manera u otra plasmada también en la obra de estos arquitectos. Esto es lo que ocurría a nivel internacional. Y también tenemos este edificio de Clotario Testa de Argentina, en que también hay una manifestación de dejar las placas hacia arriba, los elementos privados hacia arriba, y meter al público o meter
peatón a la gente dentro del edificio sus primeros niveles. Veamos cómo se ve esta contextualización. ¿Cómo se contextualiza la arquitectura moderna en Concepción? Aspectos de clima, aspectos de identidad, equilibrio de llenos y vacíos, lo que se empieza a visualizar en esta arquitectura. La racionalidad funcional, ya no hay espacios perdidos. La impronta histórica de lo que venía aconteciendo. El exacerbado regionalismo, la normativa y directrices del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, la semantización, se empieza a aplicar el lenguaje arquitectónico desde el punto de vista de la semántica, y la reinterpretación del modernismo. Esta es la mirada penquista respecto a la arquitectura. Aquí vamos a ver rápidamente unas obras de estos dos arquitectos, Aptecar Labarca, en que empiezan ustedes a visualizar cómo empiezan a incidir el aspecto internacional, la reinterpretación del plan regulador y además la incorporación de esto de niveles hacia arriba de lo privado y lo público en la parte inferior, marcada línea modernista. Y esto es muy importante, y esta es la parte anecdótica de esto, porque estos arquitectos, Jorge Labarca ya estaba en Concepción, llega Boris Aptecar de 23 años aproximadamente a Concepción, y él viene de una oficina de ingeniería. Ingeniería era mucho más importante que arquitectura en ese tiempo, gracias a los terremotos, que se le consultaba más a los ingenieros que a los arquitectos. Viene a representar una oficina de ingeniería de Santiago, llega a la oficina de Jorge Labarca le dice, ¿por qué no te quedas acá a trabajar conmigo? Y se viene con estas ansias de, efectivamente, de hacer regionalismo. Cuando llegan, Jorge Labarca trabajaba en algunas viviendas ya en ese tiempo, antes del 60, y empiezan a participar poco a poco en construcciones en forma esporádica llamadas por la Corvi. ¿Cómo funcionan? Dos arquitectos que trabajaban en oficina de 4 por 4 metros, ese es el tamaño de la oficina, con un tablero y un escritorio, y efectivamente la primera casa que les llega se les pide que si era posible que la construyeran ellos. Ellos dijeron, nosotros no construimos, somos arquitectos, pero ¿nos puede ayudar la administración? Ya, perfecto, le ayudamos a la administración solamente. Ayudan a construir esto, pero a nivel de administración. El propietario compra una serie de herramientas y maquinaria, entre eso carretillas, palas, picota, etcétera, y posteriormente, terminada la obra, el propietario dice, se me acabaron la plata para los honorarios, no tengo a pagarle la última parte. Entonces, ¿y qué se le puedo pagar en materiales? ¿En qué materiales? Si no, los materiales están puestos en la casa. Bueno, se los pago con pala, con carretilla, con picota. Y dijeron, ¿qué hacemos nosotros con eso? Nosotros somos arquitectos, no construimos. Bueno, no sé, algo les servirá, ustedes tienen más contacto con la construcción, a lo mejor lo pueden vender, etc. Se llevaron estas cosas efectivamente a la oficina, en una bodega, y apareció a los días después otro cliente y les dice, ¿será posible que ustedes, aparte de diseñarme, me construyan? Y dijeron, sí, nosotros construimos. Efectivamente, ocuparon la pala, la carretilla, lo que tenían, y empezaron efectivamente a diseñar y construir al mismo tiempo, hasta que poco a poco empezaron a construir 2, 3, 4 y empezaron a crecer, de esto, de la parte de como empresarios de la construcción, y tenían un grupo tan importante ya de gente que efectivamente participaron en estas construcciones de Corvi. Y Corvi hizo el llamado, participaron construyendo y llegaron en menos de 2 años a tener desde 4 maestros a 580 empleados de la empresa constructora que formaron, funcionando principalmente para la Corvi. No se olviden lo que les dije el año 60, que empiezan las revueltas sociales principalmente y los llamados a lo popular. En consecuencia, muchas veces cuando tenían compromisos con la Corvi no podían cumplirlo porque el personal no iba a trabajar porque tenía un llamado del gremio y no iba a trabajar efectivamente a la empresa, se atrasaban con la entrega de estos trabajos y finalmente tenían que seguir manteniendo la empresa constructora. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, si no podemos construir para el Estado, construyamos para nosotros, los privados. Compraron algunos terrenos de Concepción y empezaron a construir en forma, ellos en particular, siendo ahora constructora inmobiliaria y siendo además arquitectos. Y esto es muy importante porque van a ir viendo ustedes cómo empiezan a producir una serie de obras que están vinculadas entre medio con la reinterpretación del modernismo y cómo llegan de hecho a construir en forma prolífera en un periodo de 10 años en que empiezan a valorizar de hecho, esto, insisto, esta es la mirada del historicista y del crítico, mirada externa, y empiezan a valorizar lo que significa el tema climático con la reinterpretación de la cubierta y la cubierta exacerbada sobre el elemento moderno. Es decir, el techo aparece, en vez de desaparecer como propiciaba el modernismo, aparece en esta obra y
finalmente empiezan a entusiasmarse con el tema de la techumbre y la obra modernista. Ahora aparece un elemento en la parte superior donde efectivamente se exacerba, es decir, se semantiza lo que es el clima penquista, colocando estos techos en forma suspendida para generar de hecho el ámbito del reconocimiento del clima y del contexto del lugar. Aparece en esta obra una serie de viviendas, clase media principalmente. Aparece una serie de elementos que son los balcones, pero empiezan a darse cuenta que los balcones no son elementos de hecho muy propicios a Concepción y poco a poco empiezan a modificar su obra y estos balcones empiezan a retraerse y empiezan a tomar la placa torre del plan regulador. Sin embargo, como es vivienda en pleno centro de Concepción, tienen que retirarse también para que no haya problemas de privacidad, pero meten al peatón dentro de la vivienda, como les decía anteriormente. Aparece un elemento aquí, unos muros curvos, muy influenciado quizás también por lo que es Barragán y también de hecho por las primeras, las últimas obras de Le Corbusier. Aparece unas obras también con reinterpretación también de lo que es la arquitectura mexicana, pero siempre con esta presencia de estos techos y de hecho eran reconocidos como el arquitecto de los techos, así se les llamaban. Y aparecen algunas obras también en que la influencia japonesa de la arquitectura internacional, siempre con el tema de exacerbar la techumbre en la parte superior, de hecho para marcar una diferencia entre lo que es la arquitectura moderna, aparecen unos elementos también en fachada y la incorporación del paso bajo estos elementos para generar una especie de plazoleta en la parte interior para incorporar el aspecto social. Bloques de edificio, aparece una incorporación de elementos aquí bastante interesantes que son para colgar la ropa en las ventanas, de esto, porque la gente solía colgar la ropa en las ventanas, pero para que no se viera afuera generaron esta especie de quiebravista en la parte inferior, lo cual incorpora el uso, es decir, una extremada funcionalidad respecto a los edificios. Aparece, como les digo, la valorización esta de la cubierta. Aparece una serie de trabajos de fachada interesantes desde el punto de vista de las ventanas, marcando la individualidad y no tanto el tema de el completo edificio como institucional, sino que cada individuo es una suma de vivienda en definitiva. Esto de la mirada externa. Algunas viviendas de Concepción, de hecho, que fueron incorporando también estos elementos de marcación regional desde el punto de vista de lo que es la techumbre. Esa es la primera vivienda que les decía que construyeron ellos, de hecho, y que se quedaron con las carretillas. Acá aparece también un conjunto de viviendas en Pedro Valdivia, donde también aparece la exacerbación de esto de también esta techumbre. Aparecen algunos elementos en pleno centro de Concepción que siguen siendo las casitas de los techos, también con la valorización de hecho de una placa, pero la placa en vez de llevar al segundo nivel, llevaba en la parte superior, de manera que marcaba que lo público era hacia abajo y para arriba era otra cosa. Entonces iban marcando estas diferencias. Pleno centro de Concepción, el edificio Mirador Central, del cual me interesa profundizar un poquito más en que aparecen estos elementos en pleno lugar de comercio y con este juego de fachada disimile con una gran participación plástica, y ahí empieza a retraer el balcón, que ya el balcón no debe ser un balcón, sino que debe comerse a la fachada, de manera que ustedes pueden permanecer en el balcón con plena lluvia. Por lo tanto, empieza a reconocer el clima en estos elementos que están retraídos y no elementos que sobresalen de esto que habla un poco más de comercial o lo que hablaba de la placa. Y además el tema, insisto, del tema de la cubierta superior, valorado por muchos arquitectos que son semánticos. Eduardo Meissen tiene unos estudios bastante importantes de estos edificios desde el punto de vista de la semántica, de cómo se relaciona este edificio con estos edificios, de hecho, con la condición de Concepción y el avanzado por modernismo, y un modernismo penquista o local. Aparecen también algunos tratamientos de fachadas, están un poco oscuros. ¿Me puedes bajar la luz un poquito, Fernando? Fernando, por favor, gracias. Aquí aparece en pleno Chacabuco una fachada de muro que es una gran osadía, es hacer un muro de fondo de piedra, que la verdad es que es un revestimiento en piedra. Y que de dónde habían podido traer esta piedra. No se olvide que Barresenberg es el segundo apellido de Jorge Labarca, que está relacionado con el tema de la arena y por tanto de las canteras, y que piedras sobraban. Y por otro lado está los tratamientos distintos. Este es el mismo edificio, un edificio absolutamente de muro por el lado sur, reconociendo además la localización, que casi como mantener, digamos, una arquitectura o principio de arquitectura bioclimática en los años 65, de hecho 68. Y luego por el lado oriente, perdón, por el lado oriente, nororiente,
aparece el tema de la incorporación de la fachada vidriada de manera que pueda acceder el sol al interior. Por tanto, bastante agrado, digamos, desde el punto de vista habitacional de estos edificios que siguen vigentes. Vamos a ver algunos detalles de austeridad y lo cual aquí quiero que vayan un poco entendiendo que he llamado la concepción número 1. ¿Se acuerdan que le dije hablar de 2 concepciones? Ya, esta es la número 1. Vamos a ver detalles de austeridad. Estos son pavimentos, de hecho, en la misma plazoleta interiores de los edificios, generados con estos mismos ladrillos, de hecho, y que van jugando con un elemento plástico. Aparecen elementos anunciados, aquí no se alcanza a ver bien, pero son elementos rojo con blanco, son los únicos 2 colores incorporados al edificio. Aparece el único elemento decorativo, detalles de austeridad respecto a la fachada del edificio, el único elemento de fachada. Ahí se alcanza a ver, ven las piedras, ¿no? Ya, perfecto. Aquí se ven estas piedras que son muros de hecho divisorios y que tienen un trabajo más bien casi como Barragán y un interés de hecho por generar una especie de elementos escultóricos al exterior. Incorporación de la madera también en las fachadas, cosa que es bastante rara en el modernismo porque efectivamente se habla de elementos más bien monolíticos y aquí se empieza a mostrar la estructura clara y entre medio la incorporación de madera y además estas ventanas que son verticalizadas y que permiten de hecho acoger bien el clima directo de luz constante. Aparece un trabajo, bastante pulido de detalle desde el punto de vista de la llegada de los elementos para que no se mojen efectivamente con la caída de los pilares, por tanto la madera está bastante protegida. Aparece un enrejado que queda detrás del pasillo, por tanto se puede incorporar perfectamente madera en las fachadas sin que sufran deterioros. Aparece el tema del peatón incluido dentro del edificio para el espacio social, en que aparece el portal, sin embargo está diferenciado de la calle y por lo tanto se genera un espacio social importante de resguardo además climático que permite el sol. Aparecen algunos aquí detalles que empiezan a inspirar poco a poco, que son pilares ya no tan rígidos como podríamos visualizar, sino que son pilares de hecho que van marcando este recorrido para la generación o recuerdo o usanza de lo que eran los portales de Concepción. Algunos elementos de iluminación que incorporan el tema de tratamiento de fachada. Ustedes pueden ver que los encofrados están marcados de esto y curiosamente, a pesar de que estén marcados, en vez de ocultarlo con pinturas de hecho más oscuras, que podrían ocultar la diferencia, la acusan de hecho con pinturas blancas, es decir, quieren mostrar esta especie de austeridad y más bien de autenticidad del uso del material. No se olviden que ellos mismos construían sus edificios. Aquí aparece esta especie de cornisa, de manera que empieza como a generarse esta concepción de la iluminación privada, pero en un espacio que es más bien público. Unos elementos de osadía jugaban, de hecho, con estos elementos de osadía. Esto es una estructura absoluta de hormigón con un volado más de 6 metros y tiene apoyo específicamente en 2 pilares. Es decir, empiezan a demostrar un poco la osadía que permite este nuevo material, es decir, material bien incorporado que es el hormigón y el acero, que hablaba muy bien del tema de CAP en realidad, así que ha usado perfectamente con los materiales de Concepción. Esta techumbre, un poco a la usanza de lo que ocurre en realidad en Latinoamérica, un poco de la arquitectura azteca, maya de esto, y que empieza a incorporar, este edificio es, de hecho son contemporáneos con el edificio de la Casa del Arte de Alejandro Rodríguez, de Osvaldo Cáceres, que también tienen este elemento que es bastante potente en su fachada. La marquesina, pues ya no es marquesina, sino que es un alero y un gran alero que acoge, no la marquesina que de hecho no acoge, sino que un elemento más bien de índole privado. La descomposición de la fachada, el trabajo plástico, los espacios de zaguán antes de entrar al edificio, que van marcando las pautas antes de ingresar efectivamente al edificio, el muro curvo con su elemento de techumbre, y aparecen todos estos elementos que empiezan a jugar en el detalle específico de la instrucción del arquitecto, más contacto con el mismo maestro o con los mismos trabajadores. Es decir, ya no, aparte de comunicarse por plano, además están pendientes de esto de labor y que son obras además propias y de uso propio. Tenemos todos estos elementos que van incorporando la fachada, elementos que exacerban de hecho la techumbre para marcar el sur. Tenemos la ventana, el bow window, eso casi traído de afuera, pero el bow window de hecho que incorpora el cielo dentro de la vivienda, también llamado en el plan regulador, que pide incorporar ríos,
cielos y lagunas en el año 60 a la arquitectura. Detalles, aquí tenemos elementos en madera, osadamente de hecho en estructura de edificios que son de altura en esa época, y algunos elementos privados para tapar el tema de las cocinas, de hecho con este enrejado, que es un tema incorporado de asbesto cemento. Ahí aparece un detalle muy también quizá influenciado por lo que es Brasilia, entre medio. Y tenemos este juego, insisto, de fachada, de descomposición casi Mondrian, de hecho, y todos estos elementos que se van incorporando, la estructura marcada en su extremo y la parte que es privada hacia el interior con fachada bastante austera y un par de decoraciones de esto que tienen que ver un poco con la pintura y también con la escultura de esto. Acá está el espacio social que acoge dentro del interior del edificio, traspasa a través de un zaguán y se llega a una plaza que es más bien privada, pero todo convoca a esa plaza y por tanto ese es el gran área común, por decirlo así, exterior y también que permitía el clima cuando hay sol exterior y también bajo interior gracias a la techumbre, por tanto permite la condición climática penquista. Todos estos elementos, aquí pueden ver este detalle, de hecho lo que les explicaba anteriormente, para poder colgar la ropa y que no apareciera, ahí aparece incluso la ropa colgada y que no se ve desde la fachada. Detalles de la incorporación de color bastante sutil, de hecho en los pasamanos y en las barandas de las escalas, influencia clarísima de lo que es Frank Lloyd Wright, de hecho con su casi su palillaje japonés, de hecho. El alero exacerbado, denotado casi como elemento iconográfico de concepción, marcado en los edificios, la incorporación de esta fachada, de estas estructuras de madera, para generar, según los más entendidos, según los que más han explicado este tipo de obra, también hay un espacio entre el techo y la losa del último piso, y que ahí se podría también colgar ropa y generar una especie de aspecto social en que se relacionan a los vecinos, y entre mejor relacionados a los vecinos, mejor es la mantención del edificio. Estos son los detalles. Y acá tenemos el edificio Mirador Central, que este ya es como una de las últimas obras que hicieron y que efectivamente, como les decía, exacerba el tema, las ventanas disimiles, el trabajo de composición de fachada, los tosetos, de hecho, marcando algunas pautas desde el punto de vista de la decoración, elementos que van incorporando elementos plásticos, van desarmando la arquitectura moderna poco a poco y la van haciendo adecuada a concepción. El balcón asomado, pero sin embargo oculto bajo el anterior, por lo tanto permite este lugar de sombreadero y además de sombrero para las condiciones climáticas. La fachada con tratamientos de hecho de piedra o de pequeñas piedrecillas que permiten no pintar constantemente la fachada, por lo tanto si hay manchas de humedad no se manifiestan en la fachada porque no se notan detrás de estas piedrecillas. Por lo tanto hay una responsabilidad desde el punto de vista, ustedes pueden ver ahí que las manchas de humedad sí se presentan a lo mejor en los balcones, pero gracias a la textura de este elemento que está acá pasa incluso a formar parte de la fachada original. Y vamos viendo cómo estos elementos de este trabajo tan artístico, mirado desde el punto de vista de los externos, de las ventanas que son disimiles, empiezan a hacer una composición para marcar la pauta del punto de vista de viviendas que son para la clase media y además diferenciadas unas de otras, por lo tanto uno de afuera puede decir mi vivienda es la de la ventana más grande, la otra es la vivienda más chica, por lo tanto se empiezan a diferenciar unos a otros socialmente. Todos estos elementos, el zaguán en la parte inferior que traspasa bajo el edificio, hay una foto que está mejor aclarada, el elemento, insisto, el alero, la incorporación, la exacerbación de la techumbre como elemento que queda resaltado, suspendido para darle una significante a la techumbre y no dejarla como elemento solo. Ahí tenemos el traspaso social, de hecho la galería, pero una galería más bien privada, la calle entra dentro del edificio y por lo tanto incorpora generosamente, de hecho, lo que es el aspecto público hacia el interior de lo que es privado. Todos estos elementos que van incorporando la osadía de juntar, de hecho, fachadas que aparecen muro cortina por primera vez, anunciado casi tímidamente, y con elementos que aparecen ahí incorporados. Nuevamente el tema bajo las ventanas de esta especie de secadores, ¿verdad? Hechos en acero y con dimensiones bastante precisas, distancia bastante sutil, fabricados en obra.
El alero, la incorporación de esta techumbre, las vigas proyectadas, la diferencia entre un material y otro, debidamente marcada, no todo como un elemento monolítico. Bien, hasta ahí la interpretación del punto de vista del historicista, del crítico, del que se podría volar del punto de vista semántico. Pero sin embargo, les quiero hablar ahora de la concepción número 2, y es aquí donde viene el juego de esto, de cómo los arquitectos de alguna manera u otra dicen, ¿están todos locos? La verdad es que sí, en parte sí. No se olviden que les contaba que Jorge Labarca venía de la Universidad Católica, Boris Apteker venía de la Universidad de Chile. Esta suerte de uno más semántico, el otro un poco más funcional, se lograron encontrar como socios, y aquí entre nosotros yo les hago la confesión, y esto es lo interesante porque esto no se ha dicho, pero ahora lo van a saber ustedes, y la versión de papá he llamado. ¿Por qué papá? Porque uno es mi padre y Labarca es mi padrino. Y esta versión me la han contado ellos, no la que le acabo de contar a ustedes, la que van a escuchar ustedes ahora respecto al tema de los edificios. Esta exacerbación de las fachadas disimiles, de las ventanas que trabajan en forma distinta, no es otra cosa que, como habían funcionado con el tema de Corby, se habían quedado con muchísimo material, entre eso ventanas fabricadas, no había otra forma que construir edificios y había que componer la fachada con las ventanas sobrantes. No tiene nada que ver con una composición, tiene que ver con utilizar el máximo de economía. Estos elementos del zaguán que le hablaba anteriormente, la interpretación historicista, Eduardo Maestra habla perfecto respecto al edificio, no tiene otra misión que generar de hecho una calle, porque el terreno de atrás todavía no lo habían comprado y pretendían comprarlo para construir otro edificio atrás. No tiene nada que ver con el clima. Esa es la versión de ellos. Todos estos elementos que son circundantes en la parte superior era efectivamente para firmar los andamios, no tiene nada que ver tampoco con el tema de los balcones. Y todo esto de las fachadas que le decía disimiles, de ventanas disimiles, era específicamente para poder incorporar ventanas sobrantes de los edificios de la Corby que no pudieron terminar efectivamente porque los maestros no fueron a trabajar más, precisamente porque se habían unido los gremios de la llamada popular. Todos estos elementos, la composición que va generando, estos techos, yo les hablaba anteriormente, de esta semantización de la techumbre, de estos elementos que están incorporados en toda la arquitectura de ellos, estos elementos que son, además, les confieso, este techo que está aquí y esa madera que está ahí, de hecho, es araucaria. Ustedes dirán, ¿qué aberración? Aberración. Pero usted que no había pino, de hecho, en el año 60 se empieza a plantar pino, efectivamente, y la madera que se utilizaba era nativa. Y esa madera que estaba ahí no es una madera comprada para la techumbre, sino que pertenece a la madera de los andamios. Sobraba madera. Y la mejor forma de utilizarla era dejándola arriba, es decir, en la techumbre. Pero como era madera que estaba con los encofrados ya humedecida, para no deteriorarla había que ventilarla, por lo tanto había que suspenderla. ¿Para qué? Para generar una ventilación en la parte superior para mantener más tiempo la madera. Nada tiene que ver esto con una semantización de la techumbre, esa es la realidad de la construcción. Aquí pueden ver la presencia del alero, que no tiene nada que ver con el tema, como les decía anteriormente, sino que más bien es solo para poder proteger de hecho la fachada, porque en las partes superiores los maestros, a medida que empiezan a subir, la primera parte los maestros cobran muy barato, en la última parte los maestros empiezan a cobrar cada vez más caro por los plazos que hay que conseguir. Por tanto, no podían asegurar una buena aislación de humedad en la parte superior de los edificios, que era mejor generar el alero. Por tanto, son todas razones exclusivamente constructivas. Toda esta paja mental es de otros, no de ellos. Estos elementos que están aquí, que son las fierros, de hecho son las rejas de la Corby que sobraban y que efectivamente no existía, como estamos hablando esto del año 70, había escasez de materiales y como había escasez de materiales, efectivamente no había una buena solución de impermeabilización bajo las ventanas y la forma de tapar los posibles hongos era con esto. Estos son ladrillos sobrantes, no otra cosa. No tiene nada que ver con un camino y pasadizo ni nada, sino que eran ladrillos que le sobraban de hecho, y en vez de llevárselos de vuelta de una obra a otra por un tema de transporte, era mejor dejarlo ahí e incorporarlo de hecho al edificio. Acá se me ocurre la foto, pero aparecen muchas fotografías de estos elementos que son estas piedras acumuladas, efectivamente eran las piedras también sobrantes de las fundaciones del edificio y también llevárselas de vuelta también era un problema, así que mejor era hacer estos elementos decorativos. Esa es la realidad de estas dos visiones, de hecho,
de lo que es esta... Hasta ahí. De estas dos visiones, para que se entienda que el modernismo en realidad interpretativo, la cosa de la paja mental que a veces se pega, no tiene nada que ver con la realidad, digamos, del arquitecto, que a veces es mucho más vinculada con la obra. Y la vinculación con esta obra va generando, de hecho, una suerte de composición. Finalmente, y también lo postulo muy orgullosamente, porque no sé si será por herencia propia, no tengo idea, pero también postulo que finalmente la arquitectura es bastante más racional de lo que uno piensa, o que cree que no es. De hecho, es bastante más lógica la respuesta que se dan, de hecho, a la arquitectura, y la verdad es que el contacto constructivo es lo que termina generando obra. El resto lo dicen todos los que escriben novelas, los que se dedican a hablar, y los que se dedican como yo, para dictar charlas. Pero la realidad es otra cosa, esto, es decir, el contacto directo entre el clima, la localización y la obra de mano de esos tiempos. Eso es todo, muchas gracias. Ah, ya. ¿Y ahora? Les pregunto. Esta es para Don Boris y esta para Jorge Labarca, después que lo dejé en el suelo los dos. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, ya. Gracias, Santiago, Samir, por tu charla de hoy día. La verdad es que yo creo que para todos nosotros fue súper interesante el punto de vista, ¿no? Y la relación entre estas dos posibles posturas, interpretaciones. Y a propósito, en el fondo, de lo que dice, es como muy interesante darse cuenta que independiente digamos, de los porqué de las soluciones arquitectónicas en este caso, lo interesante es el hecho arquitectónico, es la obra en sí misma. Y a partir de eso, las posibles interpretaciones son múltiples. Exacto. Entonces, quería relacionar eso con un autor, ¿no es cierto?, que tal vez la mayoría de ustedes conoce, que se llama Umberto Eco, que es un gran historiador, es un semiólogo, y él habla en una obra muy importante, que es una obra fundamental del siglo XX, que se llama La Obra Abierta. En esa obra, él aborda cómo una obra de arte, obviamente la obra arquitectónica también, tiene miles de lecturas posibles, ¿no? Y en esas lecturas posibles cabe todo. Entonces, lo interesante de la postura que tú nos muestras hoy día es que es como la realidad de la obra abierta, es decir, el arquitecto, el constructor, ¿no es cierto?, dice una versión de cómo llegó a una posible solución y el semiólogo o el historiador da otra versión posible, ¿no? Pero en el fondo lo que lo que es necesario rescatar desde el análisis es el porqué de la materialización de esa obra. O sea, se estudia la obra como hecho arquitectónico, no en su etapa anterior de proceso o no como se aborda, sino que existe en su existencia. O sea, la obra es obra arquitectónicamente cuando existe. Antes no lo es proyecto, ¿no? Entonces, bueno, algunos comentarios como para entender esa postura que tiene que ver, o sea, por un lado, a partir de lo que hemos escuchado ahora, podemos decir, los historiadores del arte, entre los que me incluyo, nos vamos para la casa porque no tenemos nada que hacer, ¿no? O podemos decir, desde el momento que una obra existe, ¿no es cierto?, esa obra está dispuesta para que cualquier persona la aborde, ¿no?
haga posibles lecturas o posibles análisis. Y esos posibles análisis van a venir desde la perspectiva de quien lo hace, ¿no? Lo interesante es ver cómo la obra existe en su materialidad, en su existencia, y esa existencia habla y habla más allá del autor, ¿no es cierto? Más adelante, en mucho tiempo más, los autores no van a existir y las obras van a seguir hablando por sí mismas. Y esas lecturas van a ser, en 50 años más alguien va a hablar del mismo edificio y probablemente no va a conocer el contexto en el cual surgió la obra. Por lo tanto, sus lecturas van a ser distintas y van a ser con la información del futuro, ¿no? Lo interesante es ver cómo la obra responde al contexto en el cual fue creada, pero que escapa a todas las lecturas posibles, va más allá del autor. Eso. Sí, te voy a agregar una cosa que efectivamente la interpretación es libre de esto y la arquitectura, después de haber sido concebida y como hecho arquitectónico presente, se disfruta por los usuarios finalmente. De hecho, después que me contaron y me confesaron esto, que yo casi me caí, porque también de hecho para mí fue insólito la respuesta que me dieron, que nunca fue así, como yo pensaba que era. Y entonces me cuestioné si es que durante la etapa de mi concepción de nacimiento me habían hecho curado o no. Se me habían hecho con amor o con odio, digamos, porque quería saber si efectivamente yo también era un hecho a lo mejor de la circunstancia y no era un hecho de un nexo real o concreto. Entonces, tiene que ver con que no importa en realidad cómo surgen los elementos. Yo quería contar esto como relato anecdótico y como una confesión, de hecho, que yo creo que es primera vez que de verdad que se confiesa esto en... ¿Ah? Sí. Pero como dices tú, efectivamente, lo importante es lo que deja esta obra. Y lo que deja, yo creo que es a mí en lo personal, aun cuando sepa la realidad de cómo fue concebida, en lo personal tengo un tremendo orgullo de tener obras penquistas, porque son obras absolutas y totalmente de concepción. No hay esta obra, no la pueden encontrar de hecho en ninguna parte del mundo, de hecho no van a encontrar esta misma respuesta, y eso significa entonces que es una obra bastante arraigada a las condiciones del contexto. Por eso que me alargué mucho en el tema histórico, del contexto social, del contexto climático, del contexto sociopolítico principalmente, que acontecía en esa época, porque eso va confluyendo a que la obra no es solo en sí de la creación del arquitecto, sino de un conjunto de condicionantes que van determinando una respuesta determinada. Y esta respuesta es la que genera este hecho en particular, que dentro de todo algo tiene de homogeneidad, porque podría haber sido mucho menos homogénea. Y sin embargo tiene algo de homogeneidad, lo cual le da una especie de carácter, encima que estamos tratando de devolver esta memoria a Concepción de alguna forma u otra. Y ahora hay que ver cómo esta oportunidad de este terremoto del 2010 nos va a dar a nosotros, de hecho ustedes, más encima acabo de contar que esta llegada de mi papá, de hecho Concepción fue a los 23 años, con todas las ganas de hacer algo, ustedes tienen un poco más o un poco menos, y les queda bastante poco. Entonces el tema es qué es lo que van a hacer ustedes como respuesta y cómo van a considerar en su respuesta el contexto para que la respuesta sea perfectamente contextualizada a la realidad de Concepción y no a una impronta de urgencia traída como fue el caso del modernismo en Chile, que llegó porque no había nada que pensar en ese minuto, no se pensaba de acá y se trae y se inserta en Concepción. Samir, una obra, un relato. Me quedó claro hoy día el ciclo con esta historia, confesiones. Te voy a conocer una confesión, ya que estamos en esto. Ja, ja, ja. ¿Cómo se llama la obra que está en Aníbal Pinto? La obra de Edificio Mirador Central. Edificio Mirador Central. Fue la primera obra que yo croqueé cuando entré a estudiar arquitectura. Me llamó la atención, justamente, y te lo comento, de partida sabía que hoy día que era de tu padre y de Jorge Labarca. Sin embargo, en ese momento, cuando uno comienza a estudiar arquitectura, como muchos de nuestros estudiantes que están aquí presentes, algunos escuchando más que otros, y perdiendo oportunidades, por supuesto, como buen mechón a veces,
Me llamó la atención justamente esta especie de techo pajarera, como un edificio con paraguas, y a la vez un edificio mural, que de alguna manera transmitía una composición o descomposición, ahora que uno queda reflexiva, con el color y la textura, que también era parte de la identidad regional, con estos murales que veía en la ciudad, en los edificios, en forma externa, y no necesariamente el mural pintado tradicional, artístico, digamos, como el del ferrocarril, es cierto, que son los más conocidos, o el de la Pinacoteca, sino que veía efectivamente cómo el mural salía afuera, a la parte, al espacio urbano, y componía, y ahora entiendo también, cierto, a Jorge Labarca, que hoy día se dedica a la pintura y a la escultura, cómo jugaba ya en sus edificios, ¿cierto?, junto a la parte constructiva, de formación más racional que tiene tu padre de la Chile, ¿cierto?, en cómo ya usaba el lienzo y cómo se usaba el lienzo en la ciudad. Yo creo que eso es justamente la razón por la que yo en algún momento caminé por esa calle, me detuve, observé ese edificio y dije, voy a estudiar arquitectura. Y aquí estamos. Curiosamente hay montones de cosas que uno en ese momento no entiende. Hay otro edificio que no mostraste donde te aparecen con unas pirámides arriba, tiene unas pirámides. El de y esa Colo-Colo con ¿sobraron de dónde? San Disculpa. Martín, ¿se la mostré? ¿Sabemos de qué edificio sobraron esas o no? No se ven en la foto. Esas pirámides tapan ¿cómo se llaman? Los estanques de agua. Perfecto. ¿Y esas pirámides sobraron de alguna parte? No, era para tapar los estanques de agua, no, nada no, más. ya, ok. ¿Cómo a veces cosas casuísticas o efectivamente que desechos, ¿cierto?, que sobran de una obra, y a todos nos pasa, y a nosotros también nos ha pasado, bueno, a nosotros nos ha pasado esto, y a nosotros cuando ya tenemos alguna experiencia de construcción, efectivamente soluciones que tú tomas o decisiones que tú tomas en terreno, porque se debieron resolver de esa forma y no necesariamente por un hecho arquitectónico, pero que finalmente se convierte en un hecho arquitectónico, ¿ya? Como por ejemplo, ya que estamos en confesiones, este auditorio. Este auditorio en el que estamos sentados, me consta que es así, por razones arquitectónicas, porque participo en diseño, es el resultado de una fundación, y no necesariamente a propósito. Sin embargo, se aprovechó para construir y conformar un auditorio. De hecho, bajo ti hay un hoyo de 4 metros. Créeme que no es el infierno. Lo sabía. Créeme que no es el infierno, sino que efectivamente es una sala de multiuso que también generó la fundación de este edificio y que se logró salvar con una sala multiuso bajo el auditorio. Y este auditorio y todo este zócalo que tienes acá adelante es el resultado de lo mismo. Entonces, ¿cómo efectivamente condiciones, situaciones que tienen que ver con el territorio, con el uso del clima, con soluciones constructivas necesarias, finalmente influyen o influencian en la arquitectura? Y eso es lo que quería comentarte y creo que lo dejas claro en tu exposición. Y justamente para abrirles el apetito al resto de los compañeros aquí, ¿cierto?, de los estudiantes, de cuestionarse todo lo que está alrededor. No todo lo que ustedes ven necesariamente se pensó de esa forma. Y eso es lo atractivo. Así que invito a los estudiantes a hacer preguntas agudas, aprovechando que está aquí con historias. Samir. No, mira, quería que hablaras un poco más sobre el episodio fortuito que puede surgir en una obra, que tú hablaste del Concepción 2, ¿no es cierto? Pero también hay una cosa que uno dice no es tan fortuito, no es tan así. O sea, hay una formación detrás de arquitecto y hay un pensamiento y un proyecto de vida también, ¿cierto? Es una experiencia en el fondo que uno se propone como proyecto de vida, la arquitectura. Entonces, surgen cuando uno está construyendo, haciendo arquitectura, cuando está construyendo, surgen estos episodios que son relatos, como tú lo dijiste, que son cosas fortuitas, pero sin embargo vienen de una experiencia, vienen de... por eso te digo, no es tan fortuito. Quiero que un poco expliques eso a los alumnos, que yo creo que tiene que ver con ya un lenguaje incorporado a la arquitectura que uno pretende hacer como proyecto de vida. Entonces, surgen ahí, no es la casualidad, sino que es la experiencia lo que te hace reproducir ciertas cosas
de una manera buena y no mala, porque estaba mostrando cosas fortuitas que eran buenas, porque hay cosas fortuitas que son feas, horribles y que resultan mal. Pero eso, detrás de todo ese telón, debajo de la mesa, como te dice la profesora, hay todo un tema que viene planteándose y repensándose de mucho antes. Uno se plantea la arquitectura como un proyecto de vida. Entonces, tú haces esa ironía que me parece encantadora a mí también, pero quiero que cuentes la verdad también respecto a lo otro, que de lo fortuito, qué es tan fortuito y qué no tan. Ya, bueno, la otra confesión. La tercera que La es la tercera densidad. confesión, la densidad. Bueno, a ver, lo que sucede es que dentro de la formación de estos dos arquitectos, de estos que generan esta obra, no hay que olvidar que uno es de la Católica, que, como le decía Soledad, efectivamente, que don Jorge Labarca, y que llega con una ansias de hacer y proponer, y un tema de la plástica y de mucho interés de esto por eso. Y el otro formado en la Universidad de Chile, que es una estructura bastante rígida respecto a la arquitectura. Una de las cosas que me ha contado mi papá de esto es que en algunos minutos, cuando estaba en clase taller, por ejemplo, como estaba desapareciendo todo el neoclásico y sacando la decoración, cuando estaban dibujando frente a los planos, que trabajaban efectivamente en la universidad, de repente empezaba a entretenerse en parte de la fachada y aparecía el profesor, en este caso Pibonca, de esto, y con una regla le pegaba en la mano. Decía, no, menos es más. De verdad. Entonces quedó con el sentimiento, el modernismo puesto con látigo, digamos. Entonces eso le generó una especie de rebeldía, porque él quería jugar un poco más, digamos, no quedarse con estas fachadas tan limpias. Entonces coincide con este otro que era bastante, Jorge Labarca tiene lo más, de hecho ojalá lo conocieran alguna vez, lo vamos a tratar de invitar de hecho don Jorge, porque es lo más entretenido que hay. Es un loco lindo, digamos, y dentro de eso, de su locura, acogía de hecho estas inquietudes de Boris Apteker, que quería romper los esquemas. Venía, se acuerdan, del 23 años, época casi de revolución, entonces quería también conquistar, digamos, esta concepción. Conquistarlo no imponiendo, sino que respetando. Y entre eso, también acogiéndose al alero textual, al alero de Jorge Labarca, que este alero que le da un tinte regionalista, de contarle ya cómo es la cosa, cómo funciona Concepción. Y no se olviden, y esto es súper importante, que la arquitectura de ese entonces, y que creo que debiera ser todavía no por un interés personal ni nada de eso, sino que creo que todavía es que la arquitectura estaba al servicio de los demás. No era una arquitectura de egos, como hoy día. La arquitectura respondía a una necesidad de dar un servicio profesional, de hecho. Y el servicio profesional era acoger estos sueños, de hecho, de las personas, más que meter un usuario desconocido. Y sin embargo, dentro de eso, respondieron a sueños también de una sociedad recién formada, que es la clase media, de estar presente, de hecho, en el centro de la ciudad, no en la periferia, de esta oportunidad de profesionales. Y dentro de eso, como dice Paola, que en definitiva empieza a generarse una especie de interés en común. Y el interés en común de ello no era dejar una huella respecto a la arquitectura en sí, como obra escultórica, sino dejar una huella del uso de los usuarios de esto, en que tuvieran un pleno reconocimiento de su edificio. A mí me tocó, nuevamente como anécdota, ir a revisar todos los edificios de esta sociedad posterior al terremoto. Tengo la gracia de decir efectivamente que ninguno de ellos sufrió bajo ningún aspecto, ningún elemento del terremoto. Y porque nos conocen, de hecho, la Junta de Vecinos y todo lo demás, mandaban saludos a los arquitectos, decían, saben que de verdad estamos realmente agradecidos de la obra que adquirimos. Y me llamó mucho la atención eso, porque haciendo un catastro, más del 70% de los usuarios de estos edificios son los propietarios, no son arrendatarios, lo que significa que ha generado un arraigo importante en los edificios.
y no un desprendimiento como una caja o un nicho que uno compra en definitiva y que lo compra como para inversión y después se acabó. Lo compraron como vivienda, no como departamento de inversión. Y eso es importante porque significa entonces que todo este trabajo plástico, toda esta cosa anecdótica, circunstancial, ha generado una huella en ellos, en los usuarios, que es el objetivo que ellos han dejado. Ustedes, más o menos, somos más o menos la misma generación, un poco más, harto más viejo yo que ustedes, pero recordarán también al médico de Concepción, que también era distinto. Era un médico que estaba vinculado de esto directamente con la familia, que iba a la casa efectivamente, que recorría la casa y que veía al nieto, al hijo, a la abuela, a todo y sabía todas las enfermedades solamente por registro visual y examinaba con nada. Los arquitectos de ese tiempo eran exactamente lo mismo, un compromiso profesional con el usuario en forma directa. No una distancia con el usuario, no viendo al usuario como cliente, fíjense bien, sino como un vecino más, forma parte de estos vecinos. El terremoto generó esta instancia de acercamiento profesional de la gente que venía casi como un techo para Chile en ese tiempo, venían a ayudar a Concepción. Y cuando venían a ayudar, se contactan con estas personas y le dan estas soluciones constructivas con la participación también de ellos. Entonces empiezan a juntar y a hacer, no son otra cosa, para mí como rematar de esto el nombre de estos arquitectos, por eso les mostré la última imagen que era acá, que era esto, ¿cómo se llama esto? Daditos de vidrio, ¿cierto? Estos mosaicos. Yo sinceramente los puedo hoy día llamar a estos dos arquitectos, a Labarca y Apteker, como unos excelentes jigsaw, excelentes para armar puzzles. De hecho, conformaban puzzles, tanto del contexto social, del contexto material, de su tema con la inmobiliaria que tenían, aspecto económico, del aspecto de la constructora, del aspecto de la arquitectura y del aspecto de sus amigos o vecinos que estaban comprando estas construcciones. Armar este puzzle y dejarlo lo más equilibrado posible como un aporte a la ciudad, creo que es el aporte de ellos, desde el punto de vista que son muy buenos para armar este puzzle, este rompecabezas, en forma armónica y con un conocimiento amplio de la plástica. Jorge Labarca, efectivamente, como dice Soledad, después del año 75 hasta el año 76-78 siguió con su oficina y posteriormente dijo: me aburrí de la arquitectura. Curiosamente, podría haber sido casi como un Mozart que podría haber producido mucho más de esto a lo mejor. Pero dijo: me aburrí de la arquitectura, no quiero más. Y tomó el pincel, tomó la tela y se puso a pintar. Pintó durante 10 años y como es niño, dijo: me aburrí de la pintura. Ahora quiero escultura. Y después se dedicó a la escultura durante 5 años y dijo: me aburrí de la escultura, prefiero la pintura. Así, juega a ir armando. Es más, como última anécdota, mi padre, que se metió posteriormente al tema de la vida universitaria, etcétera, formando y fue uno de los fundadores también de la Universidad del Biobío desde el punto de vista de la Escuela de Arquitectura, que Jorge Labarca le dice: Boris, sabes que yo creo que yo también quiero hacer clases, dijo. Y porque tengo muchas cosas que decirle a las futuras generaciones respecto a mi experiencia personal y todo lo demás, y yo creo que tengo que hacer clases. Entonces, mi papá lo metió en la universidad, efectivamente, le entregó un taller específicamente, y fue 2 veces a taller. La segunda clase de taller no fue, o sea, la tercera clase de taller no fue, y mi papá preocupado porque lo había incluido dentro de la universidad y tenía que responder por este personaje, y lo llama por teléfono y dice: oye, ¿qué pasó? Dijo: no, pues te dije que tenía que decirles cosas de generación, ya las dije ya. Eso es todo lo que tenía que decir. Necesitaba 2 clases para decirlo. No necesitaba hacer un tremendo taller de esto para poder alargar la composición, todo lo demás. Con ese juego, digamos, de el hacer y deshacer, el tema de la composición de fachadas, era lo mismo. También pasaba horas frente al tablero, de hecho, componiendo, sacando, poniendo, hasta que le decían: está bueno, o sea, hay que construir esta cuestión. Y ahí decía: ya, creo que así quedó bien, digamos, pero siempre iba avanzando y cambiando y modificando, muy cambiante de esto, cosa que exacerbaba el pensamiento racional de este personaje otro, que era mi papá, que venía de la Universidad de Chile, pero sin embargo un excelente complemento entre, como decimos a veces, del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, entre la cosa pasional y la cosa racional, y esta sociedad de la racionalidad,
y la pasionalidad o de lo sentimental, lo afectivo, unido en este Labarca o en este Aptecar, es la misma mente del arquitecto de esto. Que tenemos muchos aspectos que son muy pasionales, de muchas ganas de hacer, y aspectos que son tremendamente racionales. Cuando logramos conjugar estos dos socios mentales entre aspectos del lado izquierdo y del lado derecho, formamos una muy buena sociedad y un buen hecho arquitectónico. Podemos producir un muy buen hecho arquitectónico equilibrando estas dos fuerzas de hecho. Y eso se manifiesta y es el interés de cuando juntamos piezas, por eso digo que son unos jigsaw, porque son muy buenos armadores de este puzzle, digamos, de lo que significa la arquitectura en sus dos aspectos. ¿Pregunta? ¿Alguien quiera preguntar? ¿Por allá? Yo me voy a dar una vuelta. Sobre la bipolaridad. La bipolaridad, exacto. La bipolaridad. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien del lado izquierdo o alguien del lado derecho? Exactamente. ¿Por acá? Ya. Yo voy a empezar a exigir que pregunten. ¿Algo que preguntar? ¿No? ¿Están con sueño hoy día? Chamorro. Primer bipolar. Profesor, me quedo dando vuelta a lo que usted dijo acerca del compromiso que tenían estos arquitectos con su obra, pero me gustaría saber cuál es su opinión del compromiso que deberíamos tener nosotros ahora, en este tiempo, con nuestra obra, con nuestros proyectos. Bueno, creo que el compromiso está reafirmando un poco lo que dice Paola. Primero están los intereses personales desde el punto de vista de la manera que queremos vivir la vida. Junto con eso se manifiesta a veces a través de la arquitectura. De esa manera, de nuestro sello o nuestra impronta, más bien nuestra esencia que queremos dejar como aporte a la humanidad, porque no somos un granito nomás, dentro de ese aporte que podemos generar, el compromiso que tenemos es con nuestro sueño, primero. Romper un sueño personal es la peor de las infidelidades o la peor de las aberraciones. Cuando uno tiene el objetivo trazado claro, cuando uno tiene el objetivo, el sueño bastante armado desde el punto de vista de lo que pretendo, dejar a la humanidad. Cristian Bosch hace poco tiempo atrás en una reunión dijo, no se olviden que una obra de arquitectura es un elemento que dura 100 años. Por lo tanto, influye no solamente en una generación, sino que influye por lo menos en 4 generaciones distintas. Entonces, cuando el hecho arquitectónico se transforma en un elemento que es de responsabilidad absoluta, social, de armar ciudad, de mejorar la calidad de vida, el compromiso está en cuál es mi aporte personal frente a la calidad de vida de los demás. Insisto que la profesión de arquitectura, la profesión como arquitecto, es una clara vocación muy social. No de artística, cultural o solamente de egos para dejar huellas, sino que de compromiso con que hacemos obra para que nosotros creemos que viven, pero también a veces sufre dentro de la obra. Y tenemos que dar soluciones para que la gente sea la obra lo menos sufrible o el aspecto de la casa recordable. El día de mañana, cuando ya sean más ancianos, más viejos, y no tengan a su familia alrededor, lo más probable es que se den una vuelta por el barrio donde vivían. Vayan a ver la casa donde pasaron su mayor tiempo en la infancia. Y los recuerdos que le va a generar la casa, de hecho, cuando recorran cada espacio, esa sensación, esa transmisión de sensaciones, de recuerdo, de compromiso con el espacio, es la que queríamos mantener presente siempre frente a nuestro proyecto. La gran influencia que hacemos especialmente como espacios para los usuarios, de cómo podemos dejar esta huella. Si hablamos de compromiso, el compromiso no es otro que aquel otro que va a vivir, sufrir, recorrer, vivenciar
los espacios que generamos. Hola, yo quería hacer la siguiente consulta en el tema de cómo frenar un proyecto. ¿Cómo, perdón? Frenar. ¿Hasta dónde uno puede frenar un proyecto? O sea, ¿hasta dónde ponerle el límite? Yo igual me paso de largo, entonces, ¿hasta dónde uno puede, hasta dónde está la concepción como para llegar a un consenso entre el freno de mano y el continuar? ¿O es un proceso, puede ser incluso de cultural de él? A lo mejor él, por tanta lectura, a lo mejor siguió en el bagaje. ¿Hasta dónde uno puede ponerle el freno? Un poco eso. Pregunta bastante compleja, saber dónde poner el límite de un proyecto. Por ahí dicen que cuando le preguntan a uno cuál es la mejor obra de uno siempre tiene que decir la próxima. No la anterior, la próxima. Esa es mi mejor obra. Precisamente porque esto es un oficio. Y como es oficio, es un trabajo continuo. Lo que significa que vamos perfeccionando día a día a través de la experiencia del recorrido de la ciudad, de las obras que vamos generando, vamos mejorando nosotros de esto nuestra forma de hacer estos hechos o hacer esta obra. El compromiso, perdón, el tiempo que dura una obra para ponerle el freno, es decir, hasta aquí llega o hasta aquí termina, la verdad es que lo pone siempre otro, nunca el arquitecto. Siempre la pone otro, hasta que le dicen, oye, está bueno, se acabó, hay que entregar a la municipalidad, hay que empezar a construir, entonces uno ahí recién dice, ok. Por eso que lamentablemente tenemos la mala fama de que terminamos siempre todos trasnochados al final, porque queremos dar el máximo posible hasta la fecha que se nos da. Y les pasa a ustedes también, y por eso que aun cuando nosotros nos cuesta muchísimo tratar de formar en el aspecto de decir la entrega de taller es a las 4 en punto colgado. Decirlo de parte de uno, créanme que es una especie de como de regocijo, porque uno dice, qué rico cuando uno empieza a pedirle a otro, que está en proceso creativo, decir que tiene que cumplir con esa hora. Y va a tener que llegar con lo que tiene hasta esa hora. Así también se le pide a la vida profesional también llegar hasta esa hora. Pero uno podría comenzar una obra y perfeccionarla para siempre, sin terminar. El reloj o la guadaña o la daga del tiempo la pone siempre un otro. Siempre después de ver la obra, vas a pasar por tu propia obra de repente y la vas a mirar y decir, esto debió haber sido así o así. Uno termina siempre modificándola después incluso, mentalmente. Y cuando lo llaman a uno para hacer una ampliación de esa misma obra o una modificación de la obra, créanme que es un tremendo regocijo, porque uno dice, ahora voy a perfeccionarla más. Todo es perfeccionable, todo es perfectible de esto. No hay límite. Lamentablemente, o para beneficio nuestro, no hay límite. Bueno, agradecemos la presencia de Samir. ¿Alguien más quiere preguntar? No. Bien, muchas gracias por la Muchas gracias atención. a ti, Samir. Muchas gracias.